Saludos mis estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a explicar el nuevo elemento semiconductor construido siempre a base de silicio, el cual se llama transistor de unión bipolar. Este dispositivo tiene tres terminales, en las cuales podemos identificar, o le vamos a poner su nombre de emisor, base, colector, emisor, base, colector. Y observamos que está constituido por material N, material P, material N, o material P, material N, material P. Podemos identificar que hay dos tipos de transistores, el transistor NPN y el transistor PNP. Aquí podemos mostrar con su símbolo esquemático electrónico, en la cual vamos a encontrar los ejercicios y los diagramas en cualquier circuito. Y podemos identificar sus tres terminales, colector, base, emisor, para una configuración NPN. ¿Cómo la podemos identificar? Si observamos aquí hay un pequeño triángulo que puede simular un diodo común. Si ustedes se fijan, es como que yo tenga esta configuración. El emisor está conectado al cátodo y la base está conectada al ánodo. Y podemos ver que el cátodo es negativo, el emisor es negativo y la base es positiva. De aquí viene la razón de ser, NPN. Como es un transistor bipolar, significa que hay dos diodos conectados internamente. De igual forma, podemos ver el PNP, y aquí puedo observar la simulación del diodo, y puedo observar que el emisor está conectado directamente al ánodo, la base negativa al cátodo, y obviamente que hay otro dispositivo u otro diodo. Los dos transistores son comúnmente utilizados en la electrónica. La mayor cantidad de ejercicios que vamos a resolver está configurado con el transistor NPN. Una vez más, los invito a estar pendientes del próximo video, donde vamos a explicar la configuración inicial. Continuando con el dispositivo de tres terminales, vamos a determinar sus parámetros más importantes. Observamos que aquí tengo el símbolo electrónico y aquí tengo su curva característica o su diagrama de función. Podemos distinguir que a través de la base va a circular una corriente de base, por el colector va a circular una corriente de colector y por el emisor va a circular una corriente de emisor. También podemos identificar dos terminales o dos voltajes importantes, en el cual podemos identificar en la base positiva y en el emisor negativo el voltaje base emisor. ¿Qué significa? Que aquí existe una diferencia potencial entre la base y el emisor. Son dos dispositivos en los cuales estamos midiendo una diferencia potencial. Y aquí hemos dicho anteriormente que existe un pequeño diodo. Si hay un diodo de silicio, significa que esta diferencia potencial es de 0.7 voltios. Otro dato importante es que entre el colector y el emisor existe también una diferencia de potencial llamada voltaje colector emisor. Estos dos parámetros, junto con la corriente de base y la corriente de colector, me ayudan y puedo determinar que el transistor posee una ganancia. Esta ganancia se le llama beta. Beta es la relación entre la corriente de colector con la corriente de base. Por ejemplo, para decir que aquí hay una ganancia, puedo decir que beta es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Esto me determina las características de funcionamiento del transistor. Por ejemplo, si me voy acá a su curva característica, siempre voy a identificar dos interceptos. Estos interceptos me van a determinar su curva característica. En medio de esta curva va a existir la corriente de base. La intercepción acá lo podemos determinar por VCC, que también lo puedo llamar el voltaje de colector emisor máximo. Y en este eje Y puedo identificar el voltaje de colector máximo, o se le llama también corriente de saturación. Estos dos puntos me generan una línea que se le llama la recta de carga, y la corriente de base me va a determinar su punto de operación.
esta línea es la corriente de base. Y esta corriente de base es la que está relacionada entre la corriente de colector y su corriente de base. Y a esto se le llama ganancia. Si yo despejo de acá la corriente de colector, significa que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Por tal razón, yo puedo determinar las zonas de trabajo del transistor, que son tres zonas. La zona de corte, que es la que está próxima al eje X. La zona de saturación, que es la zona del eje Y. Y la zona activa. La zona activa es cuando el transistor lo vamos a hacer trabajar como un amplificador. Y al llevarlo a saturación y corte, el transistor lo estamos usando como un interruptor. Esta es la función básica que tiene un transistor, ya sea como un amplificador o como un interruptor electrónico. Gracias por su atención y vamos a generar el primer circuito explicativo.